¿Alguna vez te has preguntado cómo surgió una de las instituciones más poderosas y duraderas de la historia, la monarquía británica? En este episodio, desentrañaremos los secretos detrás de sus orígenes, desde las antiguas tribus hasta la llegada de los romanos, pasando por la era de los reyes sajones y la conquista normanda que dio forma al destino de una nación. Conocerá la trayectoria de líderes como Alfredo, el Grande, las batallas épicas contra los vikingos, y como Guilherme, el conquistador ha transformado a Inglaterra en la base de la monarquía que conocemos hoy. Prepárese para un viaje de tiempo lleno de intriga, guerras y estrategias que definieron un imperio. Imagine retirarse a casi 2 milenios, hasta el año 43 DC, cuando Gran Bretaña era un territorio fragmentado, habitado por tribus rivales sin un solo soberano. Fue entonces cuando Roma, el imperio más temido de su época, volvió los ojos a esas tierras. El emperador Claudio, sediento por expandir su dominio, envió sus legiones para conquistar la isla. Al llegar a Kent, los romanos sometidos, en unas pocas décadas, gran parte de lo que llamamos Inglaterra y Gales hoy. Bautizaron la región de Britania, en honor a sus habitantes originales, y no se limitaron a imponer su autoridad, reescribieron el destino de ese territorio. Con ellos, vinieron no solo soldados, sino toda una civilización. Se abrieron caminos, las ciudades levantadas de la nada, fortalezas surgieron a través del mapa. Para mantener el control sin aplastar la resistencia local, Roma adoptó una táctica astuta, permitió que algunos líderes tribales, los reyes clientes llamados así, permanecieran en el poder siempre que juren lealtad al imperio. A cambio, recibieron protección y recursos. Un acuerdo aparentemente perfecto, pero no siempre funcionó según lo planeado. El símbolo más grande de esta resistencia tenía un nombre y cara, Boudica, la reina de los Icenos, un tribu al este de Inglaterra. Cuando su esposo, el rey Prasutago, murió en el 60 de DC, Roma ignoró su voluntad e intentó confiscar las tierras de su pueblo. Peor, humiliated Boudica y sus hijas, encendiendo una llama de revuelta. Indignado, unió a las tribus rivales y dirigió un ejército que sacudió los asentamientos romanos, incluido Londinium, el futuro Londres, dejando un rastro de destrucción. Por un momento, parecía que los invasores serían expulsados. Pero Roma no se inclinó. El gobernador Suetonio Paulino, atrás de la campaña en Gales, organizó un contraataque abrumador. En la batalla final, las fuerzas de Boudica fueron diezmadas. La leyenda dice que, antes de caer en manos de los romanos, eligió el veneno como una salida. Su rebelión falló, pero su legado fue un grito de libertad que resonó durante los siglos. Después de aplastar la revuelta, Roma abandonó la política de los reyes de los clientes. Ahora, los gobernadores romanos comandaron directamente, apoyados por el poder de las legiones. Durante casi 4 siglos, Britania permaneció bajo el yugo de Roma. Pero nada dura para siempre. A principios del siglo V, el imperio comenzó a desmoronarse, presionado por invasiones y divisiones internas. En el año 410 DC, el emperador Honorio le dio a los británicos un ultimátum: defenderse solo. Sin la protección de las legiones, la isla estaba a merced de aquellos que se atreven a tomarla. No pasó mucho tiempo antes de que los nuevos pueblos vieran una oportunidad allí. Entre los siglos V y XVIII, 3 grupos germánicos cruzaron el mar: los sajones, de Alemania actual, los anglos, de la península Jutlandia, y los gotos, de Dinamarca. Juntos se hicieron conocidos como anglo-saxons, y su llegada cambió a Gran Bretaña para siempre. Al principio vivían en pequeñas comunidades dispersas, pero eran guerreros de guerra, siempre buscando más tierras, y más tierras significaban más poder. Con el tiempo, surgieron 7 reinos dominantes: Northumbria, Mercia, Anglia Oriental, Essex, Kent, Sussex y Wessex. La rivalidad entre ellos era constante, y la guerra, una realidad. Entre estos reinos, uno se destacaría: Wessex en el suroeste de Inglaterra. Aunque menor en territorio que Mercia o Northumbria, Wessex tenía algo. Los otros no tenían: líderes visionarios. A través del logro, las alianzas estratégicas y los matrimonios políticos, sus reyes ampliaron su influencia sin descanso. En el siglo VII, frente a la amenaza de Mercia, los gobernantes de Wessex centraron el poder en Winchester, convirtiéndolo en un bastión irrompible. Desde allí unificaron las regiones fragmentadas del reino y comenzaron a avanzar sobre los vecinos. A finales del siglo VIII, Wessex ya era un poder. Bajo el mando del rey Egberto en el siglo IX,
se consolidó como el reino más fuerte de Inglaterra. Su visión lanzó las bases para la unificación del país. Pero precisamente cuando Wessex llegó a su apogeo, llegó una nueva pesadilla en el horizonte: los vikingos. En 870, estos guerreros escandinavos ya habían devastado el norte y el este de Inglaterra, dominando los reinos como Northumbria y el este de Anglia. Mercia apenas se resistió. Solo quedaba un obstáculo: Wessex. Si cayera, toda Inglaterra estaría en manos de los invasores. Y estaban decididos a derribarlo. Ese año, los vikingos lanzaron una ofensiva masiva contra Wessex. Antes de la defensa estaba el rey Etelredo, ayudado por su hermano menor, Alfredo, un año de 20 años, pero con una mente brillante y una determinación de acero. Juntos lideraron a los sajones en batallas sangrientas, como Riding, en Glefieldiasdown. Incluso con todo el esfuerzo, los vikingos no se retiraron. En 871, la muerte de Etelredo dejó a Alfredo en el trono. Ya había probado su valor en el combate, pero ahora enfrentó un desafío aún mayor: salvar a Wessex, y con él, el futuro de Inglaterra. Los vikingos no dieron respiro, y el joven rey sabía que la próxima batalla podría ser la última. Pero Alfred no era un hombre para rendirse. Tu tiempo había llegado. No era un rey forjado por la tradición, sino por necesidad. Alfred, todavía joven y con pocas cicatrices de batalla, demostró al principio que su mente era tan aguda como su espada. Mientras que otros monarcas confiaban solo en la fuerza bruta, entendió que la verdadera victoria exigía más que coraje, la estrategia exigía. Y así, con manos firmes y una visión que pocos compartieron, comenzaron a tejer las defensas que salvarían a Wessex. Sus primeros actos fueron decisivos: crió a Bourse, las ciudades cerebrales se dispersaron como escudos por todo el reino, cada uno un bastión irrompible contra la furia vikinga. No eran meros muros de piedra, sino un sistema calculado, puntos estratégicos donde los hombres libres podían refugiarse, almacenar suministros y resistir. Alfredo no construyó solo defensas, construyó esperanza. Y mientras la cuchilla de los invasores raspó las paredes de sus fortalezas, forjó algo aún más poderoso: una alianza. Se casó con Ealhswith, la nieta de un rey de Mercia, que unía a dos reinos que hasta entonces se miraban con desconfianza el uno al otro. No era solo un matrimonio de conveniencia, era un pacto de sangre. Mercia, con sus riquezas experimentadas y guerrilleros, se convirtió en un aliado vital. Pero los vikingos no durmieron. Cuando Alfredo consolidó su poder, se prepararon para un golpe final. Una flota monstruosa, 120 barcos cargados con guerrilleros sedientos de retiro y gloria, encarceló a Francia hasta la espalda de Wessex. La invasión parecía inevitable. Hasta que el destino intervino. Una gran tormenta ha sacudido en el mar, extendiendo los barcos de Vikings como hojas en el viento. Los dioses nórdicos, si existían, habían dado la espalda a sus hijos. Alfredo no desperdició la oportunidad. Con la amenaza momentáneamente neutralizada, negoció el Tratado de Exeter, un acuerdo audaz que permitió a los vikingos pasar por Wessex, pero les prohibió levantar una sola espada contra sus tierras. Fue una tregua, no una rendición. Y mientras los invasores fueron a Mercia, Alfredo trabajó incansablemente para asegurarse de que cuando regresaron encontrarían un reino indomable. Reformó el ejército. Creó la primera marina inglesa, barcos rápidos y letales para patrullar los mares y interceptar amenazas antes de llegar a la costa. Dividió a sus hombres en 2 turnos, la mitad siempre listo para la batalla, la mitad trabajando en los campos. Nadie estaría desprotegido. Nadie sería atrapado por sorpresa. Y cuando los vikingos regresaron años después, no encontraron pueblos separados, sino un muro de acero y determinación. Hasta finales de la década de 880, Alfredo no solo había salvado a Wessex, sino que había redefinido lo que quiso ser un rey. Su nombre, Alfredo el Grande, no era un título vacío, sino un legado tallado de sangre, sudor y sabiduría. Bajo su reinado, el sur de Inglaterra e incluso partes de Gales no se doblaron por la fuerza, sino por la confianza en un líder que nunca se retiró. Sin embargo, incluso con sus victorias, la sombra de los vikingos todavía se cernía en la tierra. Porque no solo querían saquear. Querían gobernar. Y en 1016, un hombre finalmente se dio cuenta de este sueño. Canuto, el rey danés, no vino como un ladrón por la noche, sino como un conquistador implacable.
Cuando sus fuerzas aplastaron la resistencia anglosaxonosa, no hubo matanza indiscriminada. No hubo fuego y destrucción sin propósito. Canuto era diferente. Él gobernó con una mano de hierro, pero también justicia. Los que juraron lealtad fueron recompensados, los que desafiaron su poder, aplastados. Bajo su cetro, Inglaterra ha conocido una paz que no ha visto durante décadas, tan sólida que muchos lo compararon con los grandes césares de Roma. Pero Canuto no era un rey que estaba contento con un solo trono. Su imperio se extendió por Dinamarca y Noruega, e Inglaterra era solo otra joya en su corona. Pasó más tiempo más allá, gobernando a través de hombres con el recuento que, con el tiempo, acumularon tanta influencia que sus ambiciones comenzaron a amenazar la estabilidad que Canuto había construido. Cuando murió en 1035, dejó atrás un heredero fuerte, sino un vacío de poder. Y el vacío, como siempre lo demuestra la historia, es una invitación a la guerra. Durante 2 décadas, Inglaterra ha sido desgarrada por disputas dinásticas, traición y reyes frágiles. Cada sucesor era más débil que el anterior, cada decisión más vacilante. Hasta que, en 1066, el reino estaba en sus rodillas, desestimado, dividido y listo para ser tomado por aquellos que tenían la audacia de quejarse. Este hombre nació en Falaise, Normandía, en 1027. Un hijo bastardo del duque, se llamaba Guilherme, el bastardo, un insulto que se convertiría en armadura. Porque Guilherme no aceptó límites. Creció entre conspiraciones y guerras, aprendiendo temprano que no se dio el poder, fue desgarrada. Y cuando Eduardo, el confesor, murió sin heredero, Guilherme vio su oportunidad. Dijo que el trono le había prometido. Pero Haroldo Godwinson, el hombre que se sonrojó rey, no cedería sin lucha. La respuesta de Guilherme no fue un grito de guerra. Era un plan meticuloso. Primero, garantizó la bendición del Papa, convirtiendo su invasión en una cruzada sagrada. Luego reunió un ejército como Normandía nunca había visto, caballeros blindados, arqueros letales y una flota capaz de cruzar el canal. Mientras Harold fue aplastado a Arals Vikings en Stamford Bridge, Guilherme aterrizó en Sussex sin resistencia. El destino había alineado las piezas. Y el 14 de octubre de 1066, en Hastings, el tablero se volvió para siempre. Los sajones, agotados de la batalla en el norte, formaron un muro de escudos. Pero Guilherme tenía caballeros, arqueros y una disciplina de acero. Cuando la flecha que habría perforado el ojo de Harold lo derribó, su ejército se derrumbó. La victoria fue absoluta. Y en Navidad de ese año, en Westminster Abbey, Guilherme no se arrodilló como un conquistador. Se levantó como rey. Pero no fue suficiente para tomar la corona. Era necesario rehacer el reino. Feudalismo introdujo un sistema donde la tierra no solo era propiedad, sino un juramento. Cada pieza de Inglaterra le pertenecía. Los varones, sus vasallos, recibieron disputas a cambio de lealtad y soldados. Los caballeros, en cambio, protegieron estas tierras. Y los campesinos, la columna vertebral del imperio, trabajaron para apoyar todo. No era solo un sistema gubernamental. Era una cadena inquebrantable. Y para asegurarse de que nadie olvidó quién lo forjó, levantó castillos. La Torre de Londres no era un palacio, era una advertencia. Una fortaleza tan imponente que su simple sombra silenció rebeldes incluso antes de que comenzaran. La lengua ha cambiado. Las leyes cambiaron. Incluso la sangre en las venas de la nobleza ha cambiado, mezclándose con la de los normandos. Guilherme no solo ha conquistado un reino. Reescribió su alma. Cuando el polvo cayó, Inglaterra ya no era la misma. Los sajones habían caído. Los vikingos dominaron. Y un nuevo mundo nació de las cenizas, un mundo donde el nombre de Guilherme, el conquistador, haría eco durante siglos, no como un grito de guerra, sino como el comienzo de una era. ¿Y después de él? Bueno, la historia nunca se detiene. El poder no estaba contento de reinar sobre una isla. Se estiró, voraz, más allá, tejiendo una red de influencia que abarcaría Europa misma. En los siglos XII y XIII, los reyes ingleses no gobernaron solo Inglaterra, dominaron vastos territorios como la ambición, con la mitad de Francia arrodillada debajo de su corona. Pero el precio de la grandeza es la complejidad.
Los monarcas se convirtieron en nómadas de poder, viajando entre fronteras distantes, apaciguar las revueltas, negociar alianzas, mientras que el peso de la guerra y los impuestos aplastaron los hombros de la nobleza. Y fue entonces cuando la chispa de la rebelión comenzó a arder. Los varones, ya agotados para financiar sueños imperiales con su oro y sangre, levantaron la voz. Ya no querían ser simples sirvientes de una corona lejana, exigieron ser escuchados. Esa tensión silenciosa, como el rumor de una tormenta que se formaba en el horizonte, anunció algo mayor, el nacimiento de una idea que sacudiría los cimientos del monarquía para siempre. Porque el poder, cuando se desafía, se rompe o se reinventa. Y luego vino el caos. Entre 1135 y 1153, Inglaterra se sumergió en la oscuridad de la anarquía, un periodo en el que la ley misma cayó como cables podridos. Todo comenzó con la muerte del rey Enrique, y quien dejó atrás no un heredero, sino una disputa. Su hija, Matilde, se quejó del trono por sangre. Su primo, Stephen de Blois, lo usurpó por la fuerza. Lo que siguió no fue una guerra, sino una pesadilla, 2 décadas de traición, batallas sangrientas y un reino dividido, donde los campesinos hambrientos de hambre cuando nobles jugaban al ajedrez con vidas humanas. El orden se derrumbó. La justicia se convirtió en una moneda de cambio. Y la gente pagó el precio. Hasta que, en un giro del destino, la suerte ha cambiado. Matilde, aunque nunca se sonrojó, vio a su hijo, Henry, ser reconocida como heredera de Stephen. Un trato frágil, pero suficiente para sellar el final de la anarquía y allanar el camino para una nueva dinastía, la Plantagenet. Y cuando Henry II subió al trono en 1154, no llegó a reinar, llegó a reconstruir. Con mano de hierro y una mente afilada como una cuchilla, Henry II no solo restauró la orden, redefinió lo que quiso decir ser rey. Centralizó el poder, reformó las leyes y plantó las semillas de un sistema judicial que sobreviviría durante siglos. Pero su legado no terminaría con él. Su hijo, Ricardo Eard de Leo, heredaría la corona y la leyenda, un guerrero cuyo hecho en las cruzadas haría eco de la eternidad, aunque su reino estaba gobernado desde una distancia entre ausencias y administradores. Y cuando Ricardo cayó a la batalla, sin herederos, el trono pasó a su hermano menor, Ion. Ion, si Ricardo era el león, Ion era la serpiente. Astutoso, sospechoso y, sobre todo, impopular. Cobró impuestos como si el oro de los varones fuera su derecho divino, perdió guerras de que ni siquiera debería haber comenzado y desafiado a la Iglesia, arrastrando el reino a conflictos que nadie quería. Hasta que, en 1215, la paciencia de la nobleza estaba agotada. No hubo golpe. No había usurpador. Había algo mucho más peligroso, un contrato. Los varones, unidos por furia, habían forzado. John firmando la Carta de Magna, no una solicitud, sino un requisito. Un documento que, por primera vez, se atrevió a decirle al rey, no estás por encima de la ley. Allí, escrito a la tinta y sellada con cera, estaban los gérmenes de la libertad, ningún hombre libre podría ser arrestado sin juicio justo, no se cobraría impuestos sin consentimiento, y una junta de 25 varones vigilaría al monarca cumpliría su palabra. Al principio fue solo un trato frágil, una tregua entre los lobos. Pero la Carta de Magna no moriría con John. Ella se convertiría en la base de un mundo nuevo, un mundo donde el poder no sería absoluto sino compartido. El Parlamento nacería de esta idea. La monarquía previamente intocable aprendería a doblarse antes de la voluntad de la gente. E Inglaterra, sin saberlo, dio los primeros pasos hacia la democracia moderna. Lo que comenzó como una lucha y poder sucios terminó como un pacto revolucionario. Los reyes aún reinarían, pero nunca de la misma manera. Debido a que la historia no solo está hecha por coronas y espadas, está hecha por ideas que se niegan a morir. Y ahora, frente a este legado de sangre, gloria y rebelión, pregunto, ¿en qué momento crees que definiste el monarquía británico para siempre? ¿Alfredo, el Grande, mantenía la línea contra los vikings con nada más que coraje y estrategia? ¿O Guilherme, el Conquistador, rascando el futuro de Inglaterra con una victoria en Hastings? Quizás fue la pluma la que firmó la Carta Magna, convirtiendo gritos de revuelta en artículos de derecho. La historia espera tu respuesta. Deja tu veredicto en los comentarios. Y si usted, como yo, está fascinado por estos momentos que lo han cambiado todo, disfrutan, comparten y suscriben,
porque el pasado no es solo una lección. Es una advertencia. Y una promesa. Hasta la próxima, cuando presentaremos más secretos enterrados por el tiempo. Mantenga los ojos abiertos.